Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a la... ¿Se escucha bien, no? ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, ahora sí, bienvenidos a la séptima clase del curso de Agricultura Regenerativa, el séptimo y último curso. Así que hoy día vamos a hablar de la activación de suelo. La activación de suelo es la mezcla de todas las otras clases, en el fondo. Es como los procesos que se han ido dando para llegar a este objetivo. Entonces, este es un poco un repaso y un objetivo real que logramos en los cultivos y que fue un objetivo súper lograble cuando empezamos a trabajar en algún cultivo o en algún cliente, como esto es lo que esperamos lograr la primera temporada. Entonces, aquí estamos partiendo con el primer paso, que lo hemos tocado en varios de los cursos, que es el balance nutricional, o la integridad nutricional de la planta. Y eso, el primer objetivo que queremos es lograr la eficiencia fotosintética. Hemos hablado que el manganeso, el fierro, el magnesio, el nitrógeno, el fósforo y el boro son esos los elementos que necesitamos para tener una fotosíntesis adecuada. Esa fotosíntesis lo que crea es que empieza a crear mucha biomasa y empieza a producir mucha biomasa, mucha azúcar y muchos aminoácidos. Y cuando tengo una fotosíntesis eficiente, el 50% de la producción de biomasa se distribuye entre hojas y frutos y el otro 50% entre raíces y exudación regular. Y ahí la palabra clave es la exudación regular. Si el planta empieza a alimentar el suelo, empieza a exudar más azúcares de mejor calidad con porcentajes de aceite, empieza a crear una microbiología muy benéfica, supresora de enfermedades y también que es capaz de tomar los elementos del suelo y devolverse a la planta. Eso sería, el nombre de eso se llama la activación del sistema biológico, ¿ya? Entonces, con los sistemas metabólicos, lo primero que logramos es la fotosíntesis y lo segundo es la baja de nitrato, la baja de amonio. Entonces ya hemos conversado que la baja de nitrato hace que la planta tenga mucha menos presión o sea más resistente a hongos y enfermedades, sumado a un buen nivel de cobre y manganeso nutricional, y el metabolismo del amonio hace que en general los chupadores, los insectos, otros ácaros y arañitas no tengan alimento, pulgones, qué sé yo. Entonces, lo que logro con el sistema metabólico de la planta, que la planta empieza a trabajar muy bien, de manera muy eficiente, es capaz de alimentar toda la rizófila y todo el complejo planta-suelo, y al mismo tiempo tiene un sistema mucho más potente. Esa activación de la rizósfera, lo que logra, y ahí vuelvo al tema del sistema biológico, que es cómo en la naturaleza las plantas absorben nutrientes, y es todo a través de un sistema con microbiología, reciclaje de nutrientes, cadenas tróficas, cómo esa activación de la rizósfera no solo protege la raíz de nemato o patógenos, sino que también permite toda la absorción de nutrientes, eh, lograr capturar el calcio, el fierro, el manganeso, todos los elementos que están en el suelo. O sea, si yo tengo la microbiología adecuada, en verdad no sería necesario estar aplicando fertilizantes o nutrientes extra. En todos los suelos, aunque sean pocas cantidades, tenemos los nutrientes necesarios para que la planta esté balanceada. Mm. Entonces, yo voy a avanzar siempre en ese camino, en hacer los cultivos cada vez más autónomos con una microbiología más potente. Y acá viene, cuando se logra esto, se logra lo que es el concepto regenerativo, que es que la planta, a través de esa exudación regular de azúcar y de carbón, en forma de materia orgánica, y la microbiología adecuada, un porcentaje de hongos alto es capaz de fijar ese carbono, transformarlo en ácidos húmicos de una cadena muy estable de carbono y que se mantenga en el suelo. Entonces voy a tener como resultado una mejor calidad de producto, eh, un rendimiento muy bueno y estable, con muy buena cosecha, frutos con buenos niveles de azúcar, de calcio y de otros nutrientes, mientras fijo más carbono en el suelo. Y una planta o un cultivo es capaz de fijar de 0,1 a 0,5% de materia orgánica en un suelo por temporada. Estamos hablando que va de 2 a 10 toneladas de carbono, tomando en cuenta que el carbono es como el 50%, 40 y algo de la materia orgánica. Entonces, esto es un poco el diagrama y la estructura de lo que hemos conversado durante
durante estas 6 clases, un poco en resumen, y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos reales y otras limitaciones que puede tener el sistema. Esto entonces es lo que estamos hablando. Aquí tenemos la hoja nueva en verde, la hoja vieja en amarillo. Este es el nivel de azúcar, que, como les he dicho, el nivel de azúcar o el nivel de Brix se puede ver para evaluar el índice fotosintético. Entonces, en este caso partimos con 0,503, acá en noviembre, diciembre, aquí se empezó a disparar el nivel, ¿ya? Y una vez que ya la planta tiene un nivel adecuado durante suficiente tiempo, nosotros hemos visto que esto puede pasar entre 4 a 8 semanas según el tipo de suelo o tipo cultivo. Posiblemente también la microbiología que esté en ese suelo ahí como un papel clave. Vemos que acá, por ejemplo, parte el primer inicio de activación de calcio, que es el 2 de enero. Estamos hablando desde el 30 de noviembre, casi un mes. Estamos hablando de 4 semanas. Hay un inicio de activación de calcio, pero se hace muy real 2 semanas después. Pero esto ya es la iniciación base. Cuando ya tengo este nivel, un nivel de calcio en la hoja nueva sobre la hoja vieja, o disparado como en este caso, yo sé que mi planta está absorbiendo calcio de manera activa. Y eso quiere decir que ya logré la activación de suelo, este tema de la rizosfera. O sea, la planta está tomando ese calcio y ahora vemos también que empezó a absorber manganeso también. Y el manganeso, lo hemos visto que está como óxido de manganeso en el suelo, lo que no le sirve a la planta. Y una vez que la planta logra absorber el manganeso es porque tiene una rizosfera suficientemente potente para poder reducir los elementos y tomarlo. Y eso significa que tengo una microbiología muy avanzada, muy robusta. Entonces, logro llegar a niveles de calcio cuando partí de 66, 100, 600 a un nivel de 7000. Estamos hablando de multiplicando por 100 mi nivel de calcio en la planta. Eso también se transmite en los frutos, en la calidad nutricional de los alimentos que comemos. Estoy con un nivel de manganeso que partió en 4, llego a 57, y esto está totalmente fuera de los rangos. Y eso también nos pasa que cuando el laboratorio hizo todo este sistema de rangos no existía eh, suelos probablemente tan bien nutridos cuando se hicieron los rangos. Entonces, nosotros estamos reescribiendo un poco los rangos del manganeso, del calcio, cuando teníamos una planta y un suelo activado. Y esto se logra, pero si yo no tomo las acciones reales de activar la fotosíntesis, inocular lo que corresponde, es muy difícil de lograr. Entonces estoy llegando a niveles nutricionales que están totalmente fuera de rango. Estamos creando nuestra propia curva. Entonces, esto quiere decir la activación de suelo primaria, ¿ya? Vamos a ir a otro ejemplo. En el fondo, cuando hablamos del sistema inmune, parto lo mismo, estamos hablando del mismo ejemplo, de acá, cuando logro disparar mi nivel de, de azúcar, en el fondo, mi metabolismo, mira el nivel de nitrato y amonio que pasa. Partiendo con un nitrato de 293 y 1100, pasa a 56, pasa a 21, 21, 18. Y el nivel de amonio baja de 800 a 200, a 346, a 280, a 114. Cuando, aquí es cuando hablamos del tema de la resistencia a enfermedades. Y aquí hay un caso interesante. Mira, acá me está mostrando la planta, la hoja nueva, está en 2,6 y la hoja vieja en 0,2. Y mi nivel de nitrato en la hoja nueva está muy bajo porque el metabolismo es perfecto, pero la hoja vieja está bajo y mi nivel de nitrato es alto. Hay que tener ojo con eso, porque eso quiere decir que mi planta puede seguir susceptible a alguna enfermedad en esa hoja, porque obviamente no está llegando al perfil nutricional adecuado como una hoja nueva. Y eso me está diciendo que hay un elemento móvil que me está faltando, que puede ser nitrógeno, puede ser fósforo, puede ser magnesio. Entonces, cuando yo disparo este metabolismo en la planta, también se dispara el nivel nutricional. O sea, la producción de biomasa requiere más fósforo, más nitrógeno o más fierro, dependiendo de la planta. Hay otros metabolitos secundarios de gran importancia. Entonces, tengo que estar muy atento de lo que pasa con los otros elementos. O sea, cuando ya logré la activación, no significa que acá, te olvido, la planta es capaz de absorber ciertos nutrientes, pero probablemente no todos, exceptuando que tenga una microbiología perfecta. Entonces, en este caso, es súper importante mantener el monitoreo porque mi demanda nutricional se va a disparar, ¿ya? Entonces, acá les quiero mostrar justo eso. Lo que hemos visto en la mayoría de los suelos es que tengo una gran absorción de calcio, manganeso, en algunos lugares de fierro y cobre. Y obviamente la producción se dispara, pero tenemos una demanda muy, muy alta de nitrógeno y fósforo. Entonces, si yo tengo un suelo con un buen nivel de materia orgánica, estas bacterias captan nitrógeno atmosférico y la planta es capaz de nutrirse,
Pero si no, tengo que nutrir mi planta con aminoácidos o con alguna mezcla de nitrógeno y fósforo para poder adelantarlo. La activación de fósforo también es posible. eh, es muy difícil hacerlo en un cultivo anual, eso es la verdad. Por lo menos hasta ahora nosotros hemos logrado la activación de fósforo en viñas o en plantaciones frutales, cosas que tienen más de una temporada trabajando con nosotros. O sea, el fósforo es uno de los elementos que se mineraliza y es más complicado de absorber. Se puede absorber cuando hay una biología muy, muy, muy potente. Y hasta ahora no hemos logrado conseguirla en la primera temporada. Estamos hablando de un cultivo de 120 días. Pero lo hemos conseguido en viñas, sitios y cultivos que están eh, todo el tiempo, entonces no va construyendo solo en el tiempo. Entonces acá vamos a poner un ejemplo muy parecido al que teníamos. Tenemos, por ejemplo, acá un tema de azúcar que empieza a subir, frío, llegar también puede bajar. Entonces partimos con la activación de calcio. La activación de calcio empezó a subir y ahí se mantuvo bastante bien en el tiempo. Pero ojo aquí, aquí está hablando de varias temporadas en el fondo, ¿ya? Y estamos hablando de que el calcio se mantuvo, no subió, pero acá lo que pasó es que el amonio sí subió. Entonces, cuando el metabolismo empieza a bajar, lo primero que le marca es el nitrato y el amonio. Eso tiene una reacción muy rápida. O sea, si es que yo estoy con un amonio muy, muy bajo y de repente el análisis, mi índice de fotosintético empieza a bajar, el amonio es un indicador directo de que mi metabolismo está con un tema. Y este tema, la mayor parte que estamos viendo es algo nutricional, pero también puede ser una helada, puede ser un riego mal dado o un estrés producido por también la falta de riego, ¿ya? O una aplicación de azufre, qué sé yo, que hace que esto pueda subir. Pero en el caso del tema nutricional hay que ser muy cuidadoso. En este caso, lo que ocurrió fue que se nos cayó el fósforo. Entonces, nosotros tenemos que entender que mientras más estoy metabolizando, estoy sacando un rendimiento más alto, voy a necesitar más fósforo. Si logro tener esa rizósfera desarrollada para el fósforo, perfecto. Como les decía, es algo difícil de conseguir. Entonces, en este caso, yo puedo tener mi nutrición perfecta, pero se me cae el fósforo y se me frena mi producción de biomasa, se me dispara el amonio y si es que no corrijo esto, en un par de semanas más también se me va a caer la absorción de calcio. O sea, al final esto es una cadena que está unida. Si no una de las variables empieza a fallar, afecta a unas directamente y otras indirectamente. Es súper importante que haga un monitoreo. Tenemos que mantener así el monitoreo del perfil nutricional de nuestra planta. Si se llega a caer la integridad nutricional, ahí empieza a afectar. Aquí tenemos un ejemplo bastante parecido. Empezamos así, acá tenemos un periodo muy, 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 muy largo de tiempo, donde hemos ido y alcanzado niveles de azúcar extremadamente altos, después de ido las bajadas, que puede ser por tema atmosférico, de clima, temperatura, de agua. Pero aquí también, por ejemplo, tenemos el efecto del magnesio. Por ejemplo, aquí se nos cayó el magnesio. Magnesio, sabemos que es un elemento móvil, entonces se me cae la hoja vieja bajo la hoja nueva y ya sé que estoy traslocando y me afecta directamente mi producción de azúcar y me afecta directamente a mi metabolismo de amonio, de hidrato y en un tiempo más también el tema del calcio. Y acá tengo un ejemplo más de la activación del suelo con respecto al sílice, ¿ya? Eh, Acá vemos que el nivel de sílice arriba y el de calcio abajo. El carrier del calcio es el boro y el sílice. Entonces, cuando yo tengo una activación de suelo, el sílice siempre se dispara. El sílice se usa como como un índice para saber si tengo un suelo activo o no. O si tengo un sílice adecuado, quiere decir que mi planta es capaz, a través de un proceso biológico, de absorber ese ácido ortosilícico, y ese siempre viene acompañado con calcio, siempre viene acompañado de una cutícula más fuerte, de una pared celular que está básicamente hecha de sílice y boro, o sea, de calcio, marstenta, así que viene con mucho marstens sabidio, mildio y otras enfermedades, ¿ya? Entonces, el sílice, también muy importante monitorearlo. Yo, si se me dispara, acá todavía estoy dentro de un rango decente, si se dispara muy alto, ojo también con el aluminio por posibles enfermedades regulares. Entonces, eso es principalmente la última clase. Eh, Acá, en el fondo, el mensaje más importante es que yo cuando logro un nivel fotosintético alto, un nivel de calcio alto, yo sé que ese es mi potencial y que
Si lo logro rápido, sé que ese suelo tiene un potencial muy alto, pero si no hago el seguimiento, la integridad, se me cae el fósforo, se me cae el magnesio, otro elemento, vuelvo para atrás. Entonces, aquí siempre lo que nosotros recomendamos es tratar de hacer un seguimiento durante toda la temporada, eh, cada 2 semanas, cada 4 semanas, dependiendo del cultivo, dependiendo de la necesidad de cada uno, pero no podemos dejar que la cosa siga sola, porque eso puede significar que si no medimos, no podemos evaluar. Y aquí todo este sistema se basa en que nosotros somos capaces de evaluar y tomar decisiones con datos en la mano. Así que esa es la última clase, señores. Quizás en un par de semanas o meses podríamos hacer algunas reuniones para ver algunos casos puntuales. No sé, hablar un día de papa, otro día de maíz, otro día de viña, otro día de cítrico, según el interés que haya. Pero eh, por ahora ya hemos terminado con el primer ciclo de cursos. ¿Alguna pregunta? Nico, una pregunta. Ujú. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Te escucho? Dale. Pregunta. Cuando tú mencionas que va a aumentar el nivel de demanda de elementos cuando la planta está activada y todo, cuando el suelo está activado, ¿cómo se estima cuánto nitrógeno aplicar? Eh, ¿Y cómo aplicarlo para que no te produzca eso mismo, un desbalance o más exceso de amonio sin que se trasloque, etcétera? Mira, muy buena pregunta, Pau. En general, depende del cultivo, uno está aplicando una tasa de... Nosotros en general lo que hacemos es que aplicamos la urea mezclada con azufre y con aminoácidos, cuando cosa de que esa mezcla de nitrógeno sea altamente eficiente y si, en este caso, si estamos aplicando 20 o 30 kilos, lo que hacemos es que trabajar un porcentaje, así como que vamos viendo que se va cayendo muy rápido, en general hacemos alzas del 20 al 30%, pero siempre manteniendo la relación con ácidos orgánicos en este caso, cosa que tratar de hacer esa relación de 1 azufre, 10 de nitrógeno y 300 de carbono, cosa que no dañe la microbiología y sea altamente eficiente para la planta. Ya, Eh, y en general, en algunos casos, no tenemos riego borgoteo, como en el sur, en la fusión de papa, algunas viñas incluso. Entonces lo que hacemos es aplicar aminoácidos por arriba, de manera foliar. Entonces al final la fuente puede ser variable. Yo diría que la cantidad la tenemos más o menos pauteada como estándar. Así al ojo nosotros estamos aplicando foliar. Cuando vemos una demanda tan grande, 15 a 20 litros de aminoácidos al 20%, de aminoácidos libres al 20%. Y con eso, más o menos cada 10 días, logramos corregir la eficiencia de nitrógeno. En el caso de una aplicación regular, de borgoteo, lo que estamos haciendo es subirlo promedio 25% hasta ya. que se estabiliza. Ok, gracias. Bueno, señores, si no hay más preguntas, les agradezco a todos por participar. Cualquier duda siempre estamos disponibles para lo que necesiten y sigamos trabajando por la agricultura en Chile y el mundo. Así que les mando un abrazo a todos. Estamos en contacto. Gracias, Nico, tremendo esfuerzo. Te Sí, pasaste. Muchas gracias. especialmente los domingos. ¿Ah? Gracias, Nico. Dale, nos vemos. Que estén muy Gracias, Chau. bien. Nico.